No sé si recuerde, solamente para retroalimentar lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de la exclusividad del sacerdocio de Cristo. En dicho mensaje mencionamos que Jesús mostró su obediencia a la voluntad del Padre al someterse a sí mismo a las condiciones de la ley. Con respecto al oficio de sacerdote, este era el punto que estamos tratando. Y dijimos que por esta razón Jesús no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que dejó que fuese el Padre quien le llamara, quien le otorgara este honor de ser considerado sumo sacerdote de los hombres. El Padre lo confirmó diciendo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Confirmó con estas palabras que Jesucristo es el sumo sacerdote de los hombres, superior a cualquier otro que haya existido en el pasado, superior como hombre y superior como Dios mismo a la vez. Y expusimos también que aun cuando el solo testimonio de Dios bastaría para demostrar que el sacerdocio de Cristo es superior a cualquier otro, haciendo referencia al sacerdocio de Aarón, y era suficiente con el solo testimonio de Dios, reconocimos que se levanta un segundo testimonio para testificar, para confirmar la exclusividad e inmutabilidad de su sacerdocio. La Escritura nos dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, confirmando con este segundo testimonio que Jesús es un sacerdote totalmente distinto, totalmente único, del cual nos dice la Escritura, del cual jamás habló Moisés. Y al abordar todas estas cosas, mis hermanos, quedó claramente establecido la deficiencia, la incapacidad, la vulnerabilidad, la superficialidad, la imperfección del sacerdocio antiguo, en el cual los judíos depositaban su confianza. Con estas palabras nuestro escritor está evidenciando la imperfección, la ligereza del sacerdocio antiguo. Y así Cristo es presentado, es exaltado como aquel real, gran sumo sacerdote. No solamente sumo sacerdote, sino un real sumo sacerdote, rey y sacerdote a la vez, que es Dios y hombre a la vez, procedente de un orden distinto, que no tiene principio de días ni fin de vida, viviendo siempre para interceder por su iglesia. Estos eran uno de los requisitos que hemos venido demostrando. En mensajes anteriores abordamos en general los requisitos de aquel que habría de fungir como sumo sacerdote, y ahora hemos venido tocando cada uno de estos. Aquí en el mensaje pasado afirmamos que él también fue llamado como los otros sumos sacerdotes del pasado, y dijimos también que nuestro escritor, al haber probado que Jesús fue llamado a ser sumo sacerdote por el Padre según el orden de Melquisedec, procede a seguir probando la legitimidad de su sacerdocio por medio de señalar el cumplimiento de otro requisito. El siguiente requisito, el que nuestro escritor abordará, es su humanidad. Este primero se menciona en el verso 1, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Esta es la cualidad, el requisito. Debe de ser tomado de entre los hombres. Y más adelante menciona el cumplimiento de Cristo en el verso 7. Y Cristo en los días de su carne. Esto lo dice para confirmar: Jesús también fue un hombre. Cumple entonces también este requisito. Y este será nuestro pasaje, mis hermanos, a estudiar el día de hoy. Y también mi intención es presentar a Cristo, aún como hombre igual a todos nosotros, superior a todos nosotros, aún como sacerdote superior a todos los sacerdotes pasados. Hebreos capítulo 5 verso 7 leímos: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nuestro verso abre diciendo: y Cristo en los días de su carne. La palabra días, mis hermanos, en las Escrituras es usada para describir la brevedad de la vida en este mundo. Job dijo al respecto en el capítulo 7 verso 1: ¿no es acaso brega, o sea, una jornada, la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero?
En este mismo sentido también dijo el salmista en el capítulo 90, verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Los días en las Escrituras son abordados como breves, como brisa, poco tiempo. Ahora, dicen los días de su carne. La palabra carne en las Escrituras en algunas ocasiones es usada para demostrar la brevedad sobre la vida de este mundo, como en Isaías 40, a partir del verso 6, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Otras veces la palabra carne es usada también para demostrar el aspecto corruptible de la naturaleza humana. En este sentido, dijo el salmista en el capítulo 78, verso 39, se acordó de que son carne, soplo que va y no vuelve. Y Juan 3:6, lo que es nacido de carne, carne es, para demostrar su vulnerabilidad, su aspecto corruptible. En otras ocasiones las Escrituras utilizan el término carne para referirse a la pecaminosidad del hombre. Le llama los deseos de la carne. En otras ocasiones usa este mismo término para referirse a la unión mística entre un hombre y una mujer, y serán una sola carne. Sin embargo, ahora cuando volteamos a nuestro texto, a nuestro pasaje, y dice, y Cristo en los días de su carne, habremos de considerar lo que las Escrituras dice en referencia a la palabra días, a la palabra carne, para poder interpretar nuestro verso. Sin embargo, mis hermanos, al considerar lo que ha dicho la Escritura, si no tenemos cuidado, podría llevarnos a una interpretación equivocada de nuestro texto, o lo que es peor, a una herejía en cuanto a la persona de Cristo. Solo si nos desviamos del contexto, si nos desviamos del sentido que nuestro escritor está dándole a este pasaje, si nos desviamos, podríamos llegar a conclusiones erradas, o como dije, peor aún, una herejía en cuanto a la persona de Cristo. Nuestro escritor, mis hermanos, quiere probar el requisito del sacerdocio de Cristo. Y esta es una ancla que nos ayuda a dirigirnos en estas palabras. Algunos, por ejemplo, al leer estos pasajes han concluido que la Escritura, al decirnos, y Cristo en los días de su carne, confirman que la resurrección de Cristo fue solamente espiritual. O sea, no con cuerpo, sino solamente su alma. Consideran las mismas Escrituras, consideran los pasajes que hemos leído, los días de su carne. Y al considerar estas mismas Escrituras, mis hermanos, concluyen que la naturaleza humana de Cristo, los días de su carne, se limitó solamente al periodo que nació, vivió y murió. Pero que después de esto permanece totalmente apartado de cualquier relación física, apartado de cualquier relación terrenal, apartado de cualquier relación terrenal que es pecaminosa, que es corrupta. Algunos afirman que quien está ahorita en el cielo, o sea, Cristo, no permanece en una figura física, en forma física. No es un hombre en los cielos, sino simplemente es un ser espiritual. Hermanos y hermanas, esto es una herejía. Creer esta cosa es una herejía y una nueva rama que brota del gnosticismo. Pasajes como Hechos 1:11, Hechos 2:26 prueban lo contrario en cuanto a la naturaleza que retiene Cristo en los cielos. Él continúa siendo un hombre glorificado, pero un hombre en su naturaleza gloriosa. Me sorprendió en una ocasión la reacción, mis hermanos, de algunos hermanos cuando hablábamos de estas cosas, y cuando llegamos al punto de mencionar que Cristo permanece en el cielo como un hombre, una reacción de asombro fue la que se manifestó. Sin darse cuenta, estaban abrigando un concepto, una perspectiva diferente de la persona de Cristo. Jesucristo resucitó en carne, y así como le vimos resucitar y salir, y como le vimos ascender a los cielos, dicen los ángeles, así mismo regresará. Y lo que ellos vieron, lo que ellos miraron ascender hacia los cielos, no era un espíritu, no era un alma, era un hombre totalmente como nosotros. Aquí veo, mis hermanos, una de las razones
por las cuales es importante estudiar juntos. Una de las razones por la cual debemos procurar tener charlas entre nosotros. No solamente hablar de fútbol, no solamente hablar de box, no hablar de las calificaciones. Son cosas que en su sentido no son pecaminosas, son buenas. Sin embargo, mis hermanos, cuando nos aplicamos a esta tarea de discipularnos unos a otros, descubrimos aspectos, errores que nuestros mismos hermanos están abrazando con respecto a ciertas doctrinas. Esto es grave. Creer que Jesucristo es distinto a lo que la Escritura nos menciona, esto es gravísimo. Porque no es el Cristo de la Biblia. Y si no es el Cristo de la Biblia, por lo tanto, mis hermanos, no hay salvación fuera del Cristo de la Biblia. Es importante, mis hermanos. No necesita negar totalmente a Cristo para ser condenado. Solo basta con una diferente afirmación de Cristo. Esto es suficiente, mis hermanos. Una afirmación equivocada del Salvador es suficiente para condenar a aquel más devoto de los hombres entre nosotros, para perderse para siempre. Esto Satanás lo sabe muy bien. Y jamás él llegará negando a Cristo, jamás llegará negando las Escrituras. Simplemente guardará silencio en unas partes. Produzcan, cosechen una afirmación distinta del Cristo y confíen en eso y al final se perderán. En el contexto de nuestro pasaje, mis hermanos, al decir los días de su carne, no está limitando su naturaleza humana a un tiempo definido, al tiempo que vivió sobre la tierra y después entonces fue otra cosa. Más bien se refiere a los días que vivió sobre esta tierra. Nuestro escritor nos dice en los días de su carne para hacer referencia a los días que vivió sobre la tierra y probarnos que fue en su carne cuando él tomó el oficio de sacerdote. No antes a su encarnación, ni después en su glorificación. Él nos dice en los días de su carne para demostrar, para probar que fue en su estado de humillación donde él asumió este oficio. No antes como Dios, ni después como hombre glorificado. En los días de su humillación, en los días de su carnalidad, haciendo referencia al tiempo que vivió sobre esta tierra. Y ahora, mis hermanos, aun cuando se reconozca su sacerdocio en los días de su carne, esto no significa que su sacerdocio se limitó a la tierra. Jesús no dejó de ser sacerdote después de dejar esta vida terrenal y ascender a los cielos. Pues la Escritura misma nos dice en Hebreos 5:8, pues Cristo permanece sacerdote para siempre. Más bien, nos son dichas también para resaltar el hecho de que su sacerdocio terrenal consistió en servicio, consistió en intercesiones, consistió en sacrificio. Mientras Él estuvo aquí corporalmente, mis hermanos, esto fue en lo que consistió su sacerdocio. Mas ahora en gloria no es más como un siervo, no es más como un sirviente, no es más otro que está ofreciendo sacrificios. Esto fue su obra terrenal y fue una vez y para siempre. Ahora en su estado de gloria solamente permanecen las intercesiones. Esto es lo único que respalda la Escritura, que después de esto Jesucristo no es más un siervo. Jesucristo después de esto no ofrece más sacrificios, pero sí nos dice, permanece intercediendo a todos los que se acercan por medio de Cristo. Ahora son totalmente distintas sus intercesiones, distintas a las que hizo en su estado de humillación. Al decirnos las Escrituras, Jesús en los días de su carne hace referencia a su estado de humillación. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, en su estado divino, completamente Dios, no podría ser un sacerdote adecuado para nosotros, mis hermanos. No podría hacerlo sin haber primeramente añadido su naturaleza humana, a su naturaleza divina, una naturaleza humana. Solo una naturaleza humana le capacitaría para empatizar, para identificarse corporalmente con las limitaciones humanas, con tus limitaciones, con tus pesares, con tus problemas.
Ahora, ¿podría él tomar la naturaleza humana? Sí, pero no es cualquier naturaleza humana, mis hermanos. Recordemos que también Adán tuvo una naturaleza humana antes de caer. Y esa naturaleza que Adán poseía, esto era totalmente distinta a la que nos encontramos nosotros, refiriéndonos a la corrupción del pecado, refiriéndonos a la bacteria de la inmoralidad, de la pecaminosidad, de la muerte corriendo en nuestras venas. Jesucristo, mis hermanos, si habría de resolver el dilema y empatizar con nosotros, tampoco sería un sacerdote competente si hubiese tomado la naturaleza de Adán antes de la caída. Él tomó, mis hermanos, un cuerpo caído. Él tomó un cuerpo débil, vulnerable y mortal, enteramente sujeto a todas las condiciones que rodean a los pecadores. Si Cristo hubiese tenido una naturaleza como la de Adán antes de caer, sería imposible que sufriera, sería imposible que llorara, sería imposible que muriera. Tenía que tener una naturaleza totalmente como la nuestra. Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Estos son los días de su carne. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, escuche, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Un sacerdote 100% divino no sería un sacerdote adecuado. ¿Cómo podría ser compasivo con nuestras angustias? ¿Cómo podría entender nuestras tentaciones, nuestras luchas? ¿Cómo podría compadecerse de nuestras lágrimas si como Dios no podría? Añadir una naturaleza humana a la divina sería la solución al dilema, pero igualmente decimos, no podría ser una naturaleza como la de Adán, sin relación al estado caído. Pues de la misma manera no sería un sacerdote adecuado. ¿Cómo habría de mostrarse compasivo si él, a pesar de ser humano, permanecería ajeno a nuestra condición humana, a nuestra condición caída, Hebreos 5:2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sacerdote debería ser también un hombre que simpatice enteramente con los otros. Jesucristo es el hombre. Nuestra epístola, mis hermanos, al mencionar los días de su carne, lo hace con el propósito de demostrar que cuando Jesús recibió el sacerdocio, lo hizo mientras fue un hombre enteramente como nosotros, un verdadero hombre, sujeto a calamidades, sujeto a angustias, a preocupaciones, a limitaciones, a miserias y aún dependiente. Y lo peor de todo, mortal, tal y como usted y yo. Jesús asumió en este estado su sacerdocio, no antes ni después. Un hombre así fue quien vino a ser nuestro sumo sacerdote. Y fue en esta misma condición, mis hermanos, que nos dice nuestro pasaje, que Él presentó ruegos y súplicas. En este estado Él presentó ruegos y súplicas, dice el verso 7. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas. Estas palabras son dichas en tiempo pasado. Otras versiones lo han traducido de la siguiente manera: mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y rogó su ayuda. ¿De qué nos están hablando estos pasajes, mis hermanos? Sin la menor duda, al decirnos la palabra, Jesús en los días de su carne presentó ruegos y súplicas, nos está diciendo que Jesús, aunque era el Hijo, necesitaba orar. Aunque era el Hijo, fue su primordial necesidad presentarse delante de Dios con muchas oraciones. Y eso Él lo hizo.
El Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, registró en diversos pasajes de los evangelios todos aquellos eventos donde Cristo frecuentemente hizo oraciones. Jesús elevó muchas oraciones en los días de su carne. Él estuvo rodeado de debilidad y repleto de muchas necesidades. Y repito, aunque era el Hijo, Él tenía necesidad de orar. Aunque no había pecado, Él tenía necesidad de orar. Cristo oró cuando fue bautizado, Lucas 3:21. Oró muy de mañana antes de salir a predicar, Marcos 1:35. Él oró toda la noche antes de escoger y enviar a sus apóstoles, Lucas 6:12. Después de haber alimentado a la multitud y haberla despedido, dice la Escritura, subió a un monte y ahí oró, Marcos 6:46. Poco antes de dar autoridad a sus discípulos para atar y desatar, Él oró, Lucas 9:18. Oró nuevamente cuando prescribió el modelo de oración, Lucas 9:1. Una oración solemne está registrada también en Juan 17. Y muchas otras veces se nos dice que Jesús levantó su mano, miró a los cielos y oró. Ahora, si usted observara cada uno de estos pasajes, mis hermanos, aprendería una lección de esto. Estas oraciones que fueron presentadas constantemente a Dios no duran más de 3 minutos, no duran más de 2 minutos, algunas ni siquiera 1 minuto. Entonces, ¿cómo oró? Con ruegos, con súplicas, con gran clamor y lágrimas. Pasión, su alma ardía. Podríamos nosotros orar 2 horas y estar totalmente fríos. Podríamos reunirnos a orar 2 horas como iglesia, tener veladas de oración, y aún así no superaría la pasión, la entrega del clamor, de las súplicas de Cristo cuando oró segundos, cuando levantó su mirada al Padre: y te doy gracias porque tú siempre oyes mis oraciones. Ahora, sin embargo, mis hermanos, la palabra traducida como ruegos es una palabra que connota más que una oración presentada por alguna necesidad. Esta forma de oración con ruegos es distinta a aquel tipo de oraciones donde pedimos cosas buenas que necesitamos. Esta más bien es presentada en aquellos momentos cruciales donde la ayuda de Dios es de vida o muerte. Ruegos son especialmente levantados donde se desea que la malicia de algún mal sea removido de nosotros. Cristo presentó este tipo de ruegos. Él presentó este tipo de ruegos cuando oró para librar a Lázaro de la muerte, en Juan 11:41. Cuando Él mismo experimentó los primeros quebrantos de su alma, Él oró: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12:27-28. Y por sí mismo oró en Lucas 23:46, al encomendar al Padre su espíritu. De esta manera, mis hermanos, mis hermanas, Cristo ofreció más que oraciones de necesidad. De esta manera Jesús ofreció y pidió al Padre más que cosas buenas para su vida. Él rogó al Padre ser librado del mal. Jesús pidió ser librado, no de la muerte, porque la experimentó, sino del poder retenedor de la muerte, del poder corruptible, de las ligaduras que continúan después de morir a los que están fuera de Cristo. Él oró y rogó: Señor, líbrame. He llegado a esta hora, enfrentaré la muerte, sí, pero te pido que me sostengas, que tu santo no vea corrupción. Y Él fue escuchado. Decíamos pues que nuestro apóstol distingue entre ruegos y súplicas. La palabra súplicas se deriva de un verbo que significa venir con sus rodillas dobladas, venir postrados en el suelo. Así, de esta forma nos dice la Escritura, mis hermanos, que Cristo vino al Padre en sus oraciones. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora,
la manera, mis hermanos, en cómo fueron presentados estos ruegos, la manera en cómo fueron presentadas estas súplicas, nos dice nuestro texto, que fueron con gran clamor y lágrimas. Cristo, el Hijo de Dios, se presentó constantemente al Padre, con tal ardor en su alma, con tal angustia, con tal quebranto. Él en los días de su carne se presentó impotente, reconocía su incapacidad de hacer algo por sí mismo. Él se cubrió verdaderamente de humanidad, mis hermanos. Él era más consciente de su humanidad de lo que nosotros lo somos. Él era más consciente de la incapacidad, de la impotencia humana, de lo que aún somos nosotros. Él se presentó con muchas lágrimas. Él reconoció su humanidad. Por esta razón es que clamores constantes salieron de su boca. Muchas lágrimas se desbordaron de sus ojos constantemente. Él fue un hombre de dolores, nos dice la Escritura. Él fue un hombre sufrido. Él era un hombre que de apenas 32, 33 años aparentaba 50 años. Aparentaba mayor edad. Aparentaba ser un hombre viejo, trabajado, cansado. Él clamó, mis hermanos, Él lloró. Y la misma Escritura, el Espíritu Santo registra también todas las veces que Él clamó, todas las veces que Él lloró. Clamó en su agonía en el jardín de los olivos. Clamó a gran voz sobre la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lloró también al ver los pecados de la ciudad de Jerusalén. Jesús lloró en el huerto de los olivos antes de la crucifixión. Antes también había llorado por la tristeza de Marta y María ante la muerte de Lázaro. Jesús, en los días de su carne, rogó y suplicó con gran clamor y lágrimas. Todo lo que hace el Señor Jesús, mis hermanos, todo cuanto Él hace es una lección para nosotros. Es un patrón que todos nosotros deberíamos de seguir. Este tipo de oraciones, mis hermanos, deberían de ser parte de nuestra rutina, de vez en vez. No digo que siempre esté llorando, gracias a Dios que también hay muchas alegrías para el cristiano, pero debe ser parte de las características de nuestras oraciones. Todos nosotros, al igual que Jesús, estamos también en los días de nuestra carne. Por lo tanto, debe haber similitud en nuestras oraciones. Por lo tanto, los ruegos, las súplicas, el clamor y las lágrimas deben de aparecer también de vez en vez en nosotros. Debemos procurar, si estas cosas no son así, mis hermanos, procurar que todas nuestras oraciones, que todas nuestras necesidades sean verdaderamente ardientes necesidades. Que en todas nuestras tentaciones nosotros verdaderamente roguemos, supliquemos con gran clamor y lágrimas a Dios, quien puede librarnos. Así deberíamos llorar, mis hermanos, por el pecado. Esta forma de reconocer su grandeza y nuestra debilidad son oraciones aceptables delante de Dios. No hablan de otra cosa. Esta forma de presentarse a Dios nos dice: Él ha reconocido su lugar y Él reconoce que solamente soy Dios y que no hay otro fuera de mí y que ningún otro encuentra su socorro ni su ayuda. Jesucristo en los días de su carne estuvo totalmente consciente de cuán dependiente era de Dios. Él estaba vestido de carne. Jamás creyó que Él podría hacer algo por sí mismo. Jamás tomó algo por sí mismo, sino que todo cuanto necesitó, todo cuanto habría de ser tomado por el Hijo, dejó que el Padre lo hiciera por Él. No habría de tomar nada. Dijo: solamente soy carne, gusano. Aunque era el Hijo por naturaleza, vemos a Jesús clamando, vemos a Jesús llorando, suplicando. Es el Hijo, mis hermanos. Y en ninguna parte de las Escrituras le vemos ordenándole a Dios. ¿Qué tan consciente era de su humanidad? No le ordenaba a Dios, no le vemos exigiéndole a Dios. Él es el Hijo legítimo. Él no es adoptado como nosotros. Él es Hijo por naturaleza. Y no lo vemos decretando ni desatando palabras que ordenen y aten las manos de Dios para que le dé lo que Él quiere. Jamás.
Él sabía que era carne. Muchos que se creen hijos creen poder activar el poder de Dios en cuanto desatan sus palabras. Creen poder activar el poder de Dios cuando oran. O creen que Dios está listo como un animal domesticado a la orden, al tronido, al chicote, al sonido del chicote. Él no es como un león domesticado. No es así. Él es Dios soberano. Mis hermanos, Cristo lo vio así. Cristo reconoció que Él no es igual a Él, aun cuando Él era el Hijo. Si pudiéramos tener un cuadro visual de Cristo, mis hermanos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, especialmente allí en el Monte de los Olivos, parecería que tenemos ante nosotros a una persona que está demente, a una persona que está fuera de sí. Él está temblando de terror. Él está poniéndose de pie, se tira nuevamente al suelo, rasga su cara, araña el suelo, divaga de un lado a otro, simplemente está desesperado. Ahora te preguntas, ¿qué lo tiene tan afligido? Si pudiéramos ver a Cristo en ese estado de locura en el cual se encontró en el Monte de los Olivos, podríamos preguntarnos, ¿qué lo tiene tan aterrorizado? Mis hermanos, nuestro Salvador está frente al juez de los cielos. Es hora de que enfrente la ley. Él sabe que al venir en representación de todos ustedes, saldrá culpable. Él viene delante de Dios lleno de pecados. Tú conoces cada uno de ellos. Yo conozco cada uno de ellos. Muchos de ellos fueron los tuyos. Muchos de ellos fueron míos. Por esta razón Él está suplicando a Dios. ¿Qué lo tiene tan aterrorizado al Hijo de Dios? Él trae sobre sus lomos tus pecados. Él está rogando de rodillas a Dios: líbrame, Señor, de este mal. Líbrame de todas estas inmoralidades. Por eso Él está abrumado de terror. Tiene delante de Él a un juez, no a su Padre. Él está aterrorizado de miedo. Él está rogando y suplicando con gran ardor en su alma. Mis hermanos, a ninguno de nosotros nos ha quemado tanto nuestro pecado como en ese instante lo quemaban a Cristo. Y eran ajenos, no eran de Él. La causa suprema de todos sus ruegos, la causa suprema de todas sus súplicas y de todas sus lágrimas, mis hermanos, fueron tus pecados. Tuyos, los tuyos. De nadie más. No pienses, hay alguien más pecaminoso que yo. No, fueron los tuyos. Fueron esos pensamientos inmorales. Fueron esas oraciones llenas de codicia. Fueron esas oraciones donde le ordenabas a Dios y le demandabas explicaciones. Isaías 53, versos del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, sus ruegos con gran clamor y lágrimas, mis hermanos, no son fruto de su debilidad. O de ninguna manera, mis hermanos, sientan lástima por Jesús. Al verlo tan frágil, tan débil, cubierto de carne, no sientas lástima por Él. No son fruto de su debilidad estos clamores, estas lágrimas. Esto que Él está sufriendo no se parece en nada
a nuestros sufrimientos y lágrimas. Él no está agonizando de terror por su desobediencia, y eso tiene que quedar bien en claro entre nosotros, sino por su obediencia. Sus lágrimas son totalmente distintas. Muchos de nosotros lloraremos y clamaremos y rogaremos a Dios por causa de nuestra desobediencia. No es por su falta de amor al Padre. Sus ruegos, sus lágrimas no son porque le falta amar al Padre, sino por su amor por Él. Jesús no habrá de morir por causa de su debilidad, como todos nosotros, sino por causa de su poder. Él se entregó voluntariamente. Él no morirá en las manos de Dios como una abominación, porque Él era despreciable, mis hermanos, sino porque el Padre en Él tenía toda complacencia. Sus lágrimas, mis hermanos, sus ruegos, sus súplicas, sus lágrimas son totalmente distintas a las nuestras. Muchas de nuestras lágrimas son simplemente consecuencias. Son simplemente lo que habremos de asumir por causa de errores, decisiones pasadas. Hablando propiamente, mis hermanos, Dios nunca estuvo enojado en contra de su Hijo personalmente. En ningún sentido la ira recaería sobre el Hijo. En Él no había nada que pudiera despertar la ira de Dios, sino que el enojo, el desprecio que Dios sintió por el Hijo no fue personalmente, sino representativamente. Fuimos nosotros los que dimos motivos. Cristo estuvo dispuesto a encontrarse con Dios no como su Padre, sino como su juez en lugar de todos nosotros. Y ahora, mis hermanos, gracias a esto, tú y yo podemos tener pensamientos de aceptación. Podemos tener pensamientos de ternura, pensamientos de cuidado con respecto a Dios, y aún podemos decir: Padre mío. Mis hermanos, todo aquello que tú puedas ofrecer a tus hermanos y decir: encuentra alivio porque Dios es misericordioso, o porque Dios es bueno, ten tranquilidad porque Él ha prometido que estará. Todo esto, todo, Dios te bendiga, eran del Hijo. Eran del Hijo, solamente de Él. Si había un hijo que podría pensar y tener pensamientos del Padre cuando él pensaba en Él y decir: mi Padre cuánto me ama, o yo sé que puedo venir al Padre y me escuchará, o yo sé que puedo pedir su ayuda y estará dispuesto. Cuando tú piensas así de Dios, debes reconocer que es gracias al Hijo. Él le ha placido también compartirlo contigo. A Él también le ha placido darte lo mejor de lo mejor que hay en el cielo y que hay en la tierra. ¿Qué hay mejor que Dios? Una casa, un negocio próspero, un buen matrimonio, una bonita familia, mis hermanos, no tiene comparación. Por esta razón, no nos escuchará diciendo que este es el fin principal del hombre desde estos púlpitos, desde la enseñanza. Por eso las bancas están medio vacías, hermanos, porque la mayoría de los cristianos no tienen en Dios su máximo tesoro, sino a un gran mago, a un gran Dios de los deseos, a un gran genio que vive y existe siempre para darnos lo que queremos. Si un carro fuese lo mejor, si una casa, si una bonita familia, si una buena esposa, si un esposo, Dios nos lo hubiera dado, pero Él le plació darnos lo mejor que tenía. La más grande herencia que tiene el Hijo es el Padre, y dijo: yo los haré partícipes de mi herencia. Este mensaje no suena atractivo, estas palabras no suenan atractivo al cristianismo secular, mis hermanos, porque no conocen a Dios, porque sus facturas, sus notas tienen que ver más con el mundo que con aquellas cosas que tienen que ver con el reino, con la obra de Dios. Su amor está en el mundo que en lugar de aquellas cosas que competen a Dios. Cristo estaba angustiado en gran manera. Los pensamientos que ahora vienen con respecto al Padre son terribles. Ahora el Padre se dirige a Él como si le odiara.
¿De quién era esto? Pregunto. Viene al Padre y ve en el Padre enojo. Viene al Padre y ve en su mano una espada. ¿De quién era esto? Él es el Hijo. Ahora ve y le escucha hablar, y Él no le habla como padre. Él le habla como un juez. Él le habla como un vengador. Él es frío. Él es insensible al Hijo. Pregunto, ¿de quién era todo esto? Tuyo, mío. Ahora, mis hermanos, quiero ilustrar el dolor que experimentaba Cristo al interior de su alma, para que entonces pudieran brotar externamente ruegos y súplicas. Algunos de nosotros, mis hermanos, tuvimos padres que nunca nos pegaron, sino que siempre fueron amorosos, tiernos, comprensivos. Yo puedo decir, tuve un padre así, tengo un padre así, por la gracia de Dios. Un padre que no nos pegaba, que nos pedía perdón, que era consentidor, que era solapador. Sin embargo, una vez nos pegó. ¿Qué cree que dolió más? ¿El azote o el gesto de desprecio? El gesto de desprecio. Ahora no lloro porque mi papá me pegó. No estoy siendo conmovido, estoy pensando en Cristo. ¿Qué cree que dolió más? Creo que ustedes tienen idea de este cuadro. Un padre bueno, un padre que nunca golpea, un padre que nunca se enoja, un buen padre. De pronto nos mira con enojo y nos da un azote. ¿O qué duele más? ¿El azote o la mirada de desprecio? La mirada de desprecio, el enojo. Cristo así sufrió al interior de su alma. Ver que aquel siempre tierno y amoroso Padre de pronto con una vara sobre su mano se vino sobre él con gran enojo. Oh, esto dolió. Seguramente dolió haber caído y ser azotado por Dios. Pero creo que en lo profundo de su alma, también su alma ardía de dolor y de tristeza al ver la mirada vengativa, la mirada del juez que venía sobre él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahora, ¿qué crees? Ahora tú vienes al Padre, vienes a Dios, del que alguien dice, de quien de la Escritura dice es fuego consumidor, es un Dios de ira, es un juez vengador. Pero ¿qué pasó cuando nosotros venimos? Veníamos y decía, bienvenido al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Ahora vemos a un Padre, no un juez, no un vengador. Vemos a alguien que nos mira con ternura. Oh, mis hermanos, aún pecamos y Él vino detrás de Adán y dijo, ¿dónde estás? Así es con los que Él ha amado. Otro aspecto de sus ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, mis hermanos, es que todos estos, y quiero que ponga atención en esto, creo que esto es casi el corazón de lo que yo quería decir, es que estos fueron como ofrendas aceptables delante de Dios, porque Él entendió completamente en carne la malicia del pecado que reposa sobre los hombres, y a la vez solamente Cristo entendió a la perfección la enormidad de ofender la santidad y majestad de Dios. Ninguno, escuche bien, ninguno de ustedes ha entendido jamás la atrocidad de sus propios pecados, como lo entendió Cristo. Ninguno de ustedes jamás podría despertar a los terrores de su condición al encontrarse con un Dios santo, tal y como lo hizo Cristo. El pecado, mis hermanos, es un estado terrible, es una llaga incurable. Quizás piense que estoy exagerando, pero aún ni la misma ira de Dios recayendo sobre el pecador podría despertarle de su ruina, podría arrancarle de su ruina, podría desprenderle de su amor por el pecado.
multitudes de incrédulos están en el infierno y ninguno de ellos diría: oh, ahora me arrepiento. ¿Parece extremista esta afirmación, mis hermanos? No. Lucas 16, 22 al 24. ¿Recuerda el relato del hombre rico y el pobre Lázaro? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Cualquiera de nosotros diría: ya, al fin suplicará perdón, al fin se arrepentirá de no haber considerado a Dios en sus caminos y al verse olvidado del pobre. Al fin reconoce esto en el tormento del infierno. Pero mis hermanos, no, él seguía siendo tan soberbio, tan egoísta, pues aún le dice a Abraham: oh Abraham, tú eres tan rico como yo lo fui, por favor envía a Lázaro, a ese pobre, a que me sirva. Eso es mi añadidura. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque tengo sed. ¿Puede notar que él aún seguía pensando en sí? Aún miraba a Lázaro como aquel que debía servirme. Aún se decía: Abraham, somos tú y yo ricos, envía a ese que me traiga agua, tengo sed en estos tormentos. Mis hermanos, estaba en los tormentos y aún así esto no pudo apartarle de sus pecados, de su amor por sí mismo, de su autoestima. Estos actos, como ruegos y súplicas, mis hermanos, de Cristo, fueron propiamente parte de los servicios que Cristo presentó como un sumo sacerdote delante de Dios a favor de todos nosotros. Como nuestro sumo sacerdote presentó el incienso de sus ruegos y súplicas desde la tierra, para que nosotros, al venir con nuestros ruegos y nuestras débiles súplicas e imperfectas, sean aceptadas por el Padre al ser hechas en su nombre. Dígame, ¿quién de nosotros, mis hermanos, verdaderamente se ha arrepentido completamente de sus pecados? Arrepentimiento es simplemente darle la espalda al pecado y tomar otra ruta. ¿Quién de ustedes se ha arrepentido completamente? Sí nos hemos arrepentido, pero aún nuestro arrepentimiento es imperfecto. Dígame, ¿quién ha llorado como Cristo? ¿Quién ha llorado como Cristo al ver los pecados sobre sí y llorar de esta manera? ¿Quién lo ha hecho? Grandes teólogos como Lutero, como Calvino, han escrito volúmenes de la imperfección del arrepentimiento, de nuestro arrepentimiento. Aún siendo salvos, mis hermanos, nos gloriamos en los ruegos y lágrimas de nuestro arrepentimiento, pero siendo sinceros, tal arrepentimiento, aún tales ruegos y lágrimas de dolor, no podrían ser dignas ni podrían ser aceptables delante de Dios, porque al pasarlas por el fuego consumidor de su escrutinio, encontraría que aún retenemos suficientes vestigios por amor al pecado. Encontraría que parte de este arrepentimiento es motivado también por el temor al infierno y no completamente por amor a su gloria. Encontraría que en nuestro arrepentimiento no hemos comprendido totalmente la profundidad de la ley que nos acusa. No hemos comprendido totalmente la santidad. No hemos llegado a tal punto de ser abrumados por el pecado al punto de entristecernos hasta la muerte. Sin embargo, mis hermanos, este arrepentimiento es aceptable. Nuestro arrepentimiento es aceptable. ¿Por qué? Porque tal mortificación, tal dolor, tal abandono de pecado, escuche bien, no nació en el hombre, sino que viene del mismo corazón de Cristo como una pequeña semilla de gracia sobre nuestros corazones. Pequeña, pero que crece, que va en aumento en todos los que son hijos, hasta verle en su máxima expresión como se vio en Cristo en el Monte de los Olivos, con ruegos y súplicas sin gran clamor. Todos mis hermanos, todos los que están creciendo a la estatura de Cristo,
llorarán cada vez más por sus pecados. Esta es la evidencia innegable, la evidencia por excelencia de los que son de Dios, los que lloran por sus pecados. Oh, si Jesús, mis hermanos, no hubiera ido al monte de los olivos a presentar como un sumo sacerdote oraciones llenas de dolor por el pecado, estas no tendrían ningún valor, las nuestras, ninguna razón para ser aceptadas por Dios. Nuestras lágrimas aún se secarían y a pesar de eso no seríamos escuchados por el Padre. Si Jesús no hubiera ido como un sumo sacerdote a hacerlo por nosotros. Pero Él presentó ruegos, súplicas, llanto, clamor por todos nosotros, para cuando en nuestro arrepentimiento imperfecto viniéramos a Dios deseando ser librados del pecado, seamos escuchados y nuestra petición débil sea aceptada y tomada en cuenta como aquel que verdaderamente entendió la profundidad de la ley, la majestad de Dios y la condición terrible de nuestra condición caída. Solo por esta razón, mis hermanos, porque hubo uno que lo entendió en el lugar de todos nosotros. Oh, amada iglesia, por una parte lloremos y seamos humillados por estas palabras, al reconocer que después de habernos arrepentido de nuestros pecados y abiertamente profesar que amamos a Dios, aún retenemos cierto grado de amor por el pecado. Aún procuramos algo de gloria para nosotros. Pero por otra parte, mis hermanos, dice la Escritura, felices los que lloran, porque aun cuando su arrepentimiento es pequeño, aun cuando su fe es pequeña, como el grano de mostaza, como la semilla de mostaza, es aceptada por el Padre. Porque hubo uno que subió a un monte y quien en completa comprensión del pecado y la santidad de Dios presentó ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas delante de Dios deseando, libérame de esto, Señor. Y lo hizo por todos nosotros. Esa virtud que había en Cristo es la que se ha dispersado como una semilla sobre todos los corazones que Dios ha trabajado la buena tierra. Lo mismo que hubo en Él en ese momento es lo que ha sido puesto por gracia en todos nosotros en principio. A todos los creyentes, mis hermanos, aquí presentes, ¿acaso lo que sucedió en el monte de los olivos entre Cristo y el Padre no es en esencia la experiencia inicial de todo cristiano? ¿No fue la experiencia inicial de tu conversión? Hubo un momento en que nuestras almas fueron elevadas a tener un encuentro con nuestra condición pecaminosa. Por primera vez nos vimos a nosotros mismos, tal y como Cristo, llenos de pecado. Dios amenazó con atravesar nuestros corazones con la espada de su ley. Y al ver roto cada mandamiento, le vimos a Él tan santo, 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 que nuestra alma se conmovió por dentro. Quisimos buscar dentro de nosotros algún mérito, pero nos vimos vacíos. Nada bueno tenemos para ofrecer. Supimos que no hay nada que pudiéramos hacer. Oh, mis hermanos, pero vimos a Cristo, un sacerdote para todos nosotros, quien se presentó primero al Padre por todos nosotros, y al verle supimos, podemos venir al Padre confiadamente. Fue allí donde por primera vez rogamos a Dios, perdóname. Fue allí por donde primera vez suplicamos a Dios con lágrimas, líbrame del pecado. Me arrepiento, te prometo que me aparto de todo lo malo y vivir para ti. Martín Lutero dijo, miré a mí mismo y vi imposible salvarme, pero miré a Jesús y vi imposible perderme. Demos gracias a Dios, mis hermanos, porque para alabanza de su gloria, en todo, Jesús nos ha hecho aceptos. Dios ha hecho en el amado a todos y cada uno aceptos. Tus lágrimas de mortificación por causa del pecado, aun cuando son débiles y pequeñas, son aceptadas porque Cristo se presentó por ti, rogando a Dios, líbrame de este pecado, líbrame de la maldad.
en completa comprensión de quién es Dios y quién era Él como humano cargado de pecados. Cosa que nosotros no podemos hacer en este estado. Tal vez en gloria. Pero en este momento, en los días de nuestra carne, mis hermanos, cualquier deseo, cualquier acto pecaminoso que nos duele en el alma, podría decir, no tengo el deseo tan profundo, no tengo un corazón ardiente por ser librado de este pecado, sé, pero en lo profundo reconoces que es algo que no deseas. Oh, mis hermanos, ven con esa gracia pequeña delante de Dios y te aseguro que Él aceptará viniendo en el nombre de Cristo. Serás aceptado. Esa oración, esas lágrimas de cocodrilo serán aceptadas porque hubo uno que suplicó, que rogó con gran clamor y lágrimas. En conclusión, mis hermanos, Jesucristo fue constituido sacerdote no en su forma divina previo a su encarnación, sino en los días de su carne, tal y como lo establecía la ley. Mientras vivió en esta tierra, estos días fueron marcados enteramente de debilidad y quebranto. Fue el peso de nuestros pecados la causa de sus ruegos, la causa de sus súplicas, clamor y lágrimas. Él vino delante de Dios como vienen los impíos delante de su juez, para que todos los que son de la fe vinieran a Dios como vienen los hijos al encuentro de su Padre. Jesús, a pesar de ver en Dios su vengador y juez, a pesar de tener frente a su corazón la espada de su ley, aún retenía su confianza en Dios, porque hablando propiamente, el Padre siempre estuvo complacido con el Hijo, porque Él no sufría por su desobediencia, sino por causa de su obediencia. No moría por causa de su debilidad, sino por causa de su poder. No moría por amor a su pecado, sino por amor de su gloria. Y fue por estas virtudes halladas solamente en Cristo lo que hizo que todas nuestras débiles e imperfectas oraciones y lágrimas de arrepentimiento fueran recibidas y aceptadas como incienso de olor grato al Padre. Es solo sobre la base del sacerdocio que Cristo asumió en los días de su carne que todas nuestras oraciones, que todos nuestros ruegos, súplicas, clamores y lágrimas tienen valor a los oídos del Padre. ¿Qué hacemos ahora, mis hermanos, con todo esto que hemos oído? Reconozcamos que tal y como los días de su carne fueron cortos, así los días de nuestra vida, mis hermanos, es corta. Por tanto, apresurémonos a hacer las obras y servicios que deben de ser hechos en el tiempo que nos fue dado, tal y como Cristo aprovechó sus días. Encontremos ánimo para vivir en nuestros días, porque tal y como Cristo, quien estuvo sujeto a lamentos y lágrimas, lo estuvo solamente en un periodo corto de vida. Así nosotros, mis hermanos, después de los días de nuestra carne, no tendremos más tristeza, no tendremos más dolor. Aprendamos del Señor, quien en medio de sus angustias no reconoció ningún otro medio que no fuera la oración. Así también nosotros, mis hermanos, reconozcamos que solo en Dios está nuestra ayuda. Reconozcamos nuestra debilidad e impotencia, tal y como Cristo la reconoció en los días de su carne, al presentarse delante de Dios con ruegos, súplicas y clamores. Presentemos continuas oraciones en todo y por todos, pues este es el tipo de ofrenda que debe ser ofrecida a Dios. Mis hermanos, considere más allá de esta vida. Jóvenes, consideren la eternidad. La oración es una clara evidencia de conversión. Jesucristo dijo a sus discípulos: cuando oren, orarán así, porque Él asumía que sus discípulos orarán. Los salvos desean la oración. Los salvos desean reunirse para orar con la iglesia. Esta forma parte de sus deleites. Pero por otra parte, mis hermanos, por medio de la oración se puede juzgar la condición real del hombre, la clase de espíritu que lo gobierna. La falta de oración revela una clara evidencia de incredulidad, que grita sin palabras: en Dios no tengo mi confianza. La falta de oración es una condición reveladora del corazón endurecido, pues a pesar de la necesidad ardiente de ayuda, la búsqueda de Dios en oración no es una opción. La falta de oración es una forma silenciosa de blasfemar contra Dios, creyendo
de Dios no se puede recibir nada bueno. He hablado de ti. Ora a Dios por medio del Hijo. Para los hombres no existe otro nombre, mis hermanos, en que podamos ser salvos. ¿Crees que Cristo se presentó con ruegos y súplicas por tus pecados? ¿Reconoces en esta mañana que fueron tus pecados los que le angustiaron hasta la muerte? Y no solamente en su alma, sino que fueron tus pecados por los que Él entregó su cuerpo en garras de la muerte, allí sobre una vergonzosa cruz. Si lo ves así, mis hermanos, si lo ves así, entonces puedo decirte con toda seguridad, Jesús murió por ti. Pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y dice la Biblia, serás salvo. Pero si tú crees que no hemos hablado de ti en esta mañana, mis hermanos, como iglesia seguiremos orando por los incrédulos que se reúnen con nosotros, por si quizás Dios quiera conceder arrepentimiento. Si hoy he hablado de ti, mis hermanos, en este llamado que te hago a venir a Cristo, considéralo. Los días de nuestra carne son cortas, son brisa. Oremos.